Hoy vamos a continuar con el estudio 18, mis hermanos, el estudio del libro de Hechos. Recuerden que estamos llevando la secuencia del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, y continuamos con el capítulo 3, versículo 18 al 23. El día de hoy el estudio se llama Almas desarraigadas. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bien, mis hermanos, antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordar que todo este discurso de Pedro se originó a partir del derramamiento del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. No sé si ustedes recuerden que hay dos discursos que habló Pedro al principio y después podría llamarse el tercer discurso. Pero el primer discurso que Pedro habló fue cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios. Quiero que recuerden un poco acerca de ese discurso donde Pedro habló defendiendo a los discípulos porque se burlaban de ellos. Ya ven que decían que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos y que era muy temprano, mas sin embargo Pedro defiende a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo diciéndoles que no estaban borrachos, sino que estaban hablando en lenguas o en idiomas. Ya vimos que el hablar en lenguas no es hablar trabalenguas, sino hablar idiomas diferentes, en los cuales la gente estaba escuchando las maravillas de Dios, estaban escuchando el Evangelio. Y antes de continuar con esto, quiero hacer énfasis, mis hermanos, que recuerden que Pedro le está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. En ese tiempo, el enfoque era a los israelitas. Recuerden que aún no se derramaba el Espíritu hacia los gentiles, entonces casi todo lo que está hablando Pedro es hacia los israelitas, hacia los gentiles, pero ya posteriormente sabemos que también los gentiles fuimos alcanzados por la palabra de Dios, por el Evangelio y para salvación y vida eterna. Y esto es muy importante porque de esta manera vamos a entender lo que está hablando Pedro en este momento cuando dice serán desarraigadas del pueblo. El segundo discurso que Pedro habló, también es importante, es cuando él empezó y continuó hablando del Mesías prometido. En este segundo discurso, quiero que recuerden también un poco acerca de lo importante del primer milagro. En el segundo discurso, si ustedes recuerdan, se estuvo hablando acerca de lo que había hecho el pueblo de Israel con el Mesías prometido, que fue por causa de ellos, los gobernantes de ese tiempo, los romanos, entregan a Jesucristo a los líderes religiosos y él es crucificado. Entonces, es importante que nosotros recordemos que después de que Pedro da el segundo discurso, la gente empieza a sentirse compungida, empieza a sentirse adolorida y empieza a decir: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro es cuando cita y les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Esto es lo que va pasando durante el transcurso de la iglesia primitiva, el inicio de cómo se empieza a proclamar ¿qué? Al Mesías prometido.
Es importante ahí cuando nosotros vamos viendo cómo la gente no creía en Jesucristo, creía en Dios, sabía del Espíritu Santo, pero no conocía a Jesucristo, no conocía al Mesías prometido. Y por eso es que empiezan de esta manera a dar testimonio del Mesías prometido, a dar testimonio de aquel que crucificaron era el Cristo, el Salvador de todo el mundo por medio de su sacrificio. Y después, ya después viene el milagro que dejó un testimonio impactante. Si recuerdan ese milagro, el primer milagro que sucede después del derramamiento del Espíritu Santo, y es un cojo de nacimiento. Ahora camina, ahora salta, ahora danza, ahora alaba a Dios. Y ese milagro es muy importante porque es un testimonio que impacta a toda la gente, pero que también llena de temor y de pavor a la gente. Porque dicen, ¿cómo es posible que alguien cojo de nacimiento ahora ya esté caminando? Un testimonio que mucha gente de ese tiempo estaba confundiendo y creyendo que los que cumplían el milagro eran los apóstoles o los discípulos. Y nuevamente Pedro vuelve a retomar y dice, no pongan la mirada en nosotros, pongan la mirada en Jesús, en el Mesías, en aquel que ustedes crucificaron. Pero no se preocupen, les dice, no hay ningún problema, ustedes dense cuenta que Dios va a pasar por alto esa ignorancia que ustedes tuvieron y Dios les da la oportunidad de que se arrepientan y sean convertidos sus corazones. Así que si ustedes se están dando cuenta, hay un objetivo en este inicio de la iglesia primitiva y el principal objetivo es exaltar a Jesús de Nazaret y darlo a conocer como el Mesías prometido. Amén. Mucha gente no se ha dado cuenta de ese propósito del inicio de la iglesia primitiva. Mucha gente ha dado énfasis al día de Pentecostés, ha dado énfasis al don de lenguas, ha dado énfasis en que los apóstoles fueron muy fuertes para soportar el vituperio y el ataque. Pero no, mis hermanos, todo eso fue parte de, pero el propósito principal era exaltar a Jesús de Nazaret, a Jesús el Mesías o el Cristo prometido. Y ese es el propósito por el cual nosotros debemos continuar con la iglesia primitiva, enseñando de esa misma manera, sin estar dando énfasis en los milagros o en algunas otras cosas, sino dar énfasis en el Cristo prometido, que con pruebas indubitables se les apareció durante 40 días. No había ninguna otra prueba más, sino pruebas físicas, pruebas fehacientes. Ahorita decía el hermano, cómo es que vieron a Cristo resucitado y Tomás vio que efectivamente no era un holograma, sino era un ser humano con las heridas, con las manos mostrando las heridas que tenía. Entonces es importante todo esto, mis hermanos, para que nosotros también compartamos las verdades que Dios nos muestra a través de su palabra. También era importante que entendamos que el Cristo prometido era el que confirmó la promesa del Padre de que vendría el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Si ustedes recuerdan, antes de su padecimiento, Él dijo, no los dejaré solos. Tengo que partir, pero vendrá el Consolador. Y se cumple en el día de Pentecostés. Nuevamente vemos que lo que el Cristo prometió o el Cristo prometido está llevando a cabo lo que el Padre dijo y confirmó la promesa del Padre que vendría el Consolador. También encontramos que el Cristo prometido, lo dice el escritor del libro de Hechos, ascendió al Padre, se sienta a la diestra del Padre y espera al cumplimiento de todas las cosas para que venga con poder y gloria. Otra cosa que el Cristo prometido durante estos versículos, durante estos capítulos que llevamos, es
como el Cristo prometido, que al darlo a conocer Pedro, muchos, como 3,000 personas, se compungieron de corazón, se arrepintieron, se bautizaron, porque le reconocieron como el Cristo prometido, como el Mesías prometido y como el Salvador del pecado del mundo, como el que limpiaba al mundo del pecado. El Cristo prometido vuelve a ser exaltado también por medio de Pedro cuando habla y dice: este cojo de nacimiento sanó, no por nosotros, sino por aquel que ustedes rechazaron. Y de esta manera llena de temor y pavor a muchos al ver sus manos manchadas de la sangre del Cristo prometido. O sea, ¿cuál era el propósito? Confrontarlos. Ustedes fueron responsables, ustedes no creyeron, pero es necesario que crean en el Cristo prometido. Y ahora Pedro nuevamente vuelve a confrontar a los oyentes y les dice que ellos no fueron los que hicieron que ese cojo caminara, sino que fue por el poder del Cristo prometido. Bien, hasta ahí es donde vamos con la historia de la iglesia primitiva, hasta ahí vamos con lo que hemos aprendido del libro de Hechos. Hoy vamos a iniciar con el estudio recordando nuevamente que hay una promesa para el pueblo de Israel, en el cual Deuteronomio nos avisa y después Pedro nos confirma en el último versículo. Y Pedro va terminando en el último versículo, entre el 22 y el 23, que nos dice así, poniendo el dedo en la llaga, Pedro les dice: porque Moisés dijo a los padres. ¿A quiénes son los padres? Está hablando en el Antiguo Testamento, les está hablando a todo el pueblo de Israel. Moisés se levanta, no sé si recuerdan ustedes, que el pueblo de Israel ya no quería escuchar a Dios, porque les daba miedo. Decían: es que habla tan fuerte Dios que nos da miedo. Mejor ve tú, Moisés, habla con él, y lo que Dios te diga, entonces nosotros lo vamos a obedecer. Y entonces de esta manera Pedro les dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. O sea, les está hablando de un ser humano, una persona, un hombre igual que Moisés, que es Jesús de Nazaret, ¿sí? Y les dice: levantará de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Que el Mesías prometido iba a ser levantado, iba a llegar, iba a hablar, y que tenían que oírlo, ¿sí? Todo lo que él hablara, porque él, el Mesías prometido, iba a hablar la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, Jesucristo dijo: yo no vengo a hablar de mí mismo, vengo a hablar lo que el Padre me dijo que yo les hablara a ustedes. Entonces, de esta manera dice: y toda alma, en el versículo 23 de Hechos, dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada, ¿de qué? Del pueblo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando algo muy importante. No está hablando de la vida eterna, sino está hablando del pueblo de Israel. Aquí Dios ya está haciendo una separación, el pueblo de Israel literal y el pueblo de Israel espiritual. Aquí es importante que entendamos esto. O sea, cuando les dice será desarraigada del pueblo, el pueblo inmediatamente pensó en ser separados del pueblo de Israel literal. Ellos no entendían lo que era ser desarraigados del pueblo de Israel espiritual. Aquí encontramos algo muy importante, que tenemos que ir abundando cada vez más para que entendamos lo que es la salvación por gracia y lo que es la predestinación. Si ustedes no entienden esto, es importante que vayamos comprendiendo las Escrituras. Vuelvo a recordarles, esto que está Pedro hablando viene en Deuteronomio 18 del 15 al 19. Ahí cuando ustedes quieren comprobar, y Pedro, ¿de dónde sacó esta cita de Deuteronomio?
Ahí van a encontrar que que Moisés les dice lo mismo, y en el versículo 18 de Deuteronomio, no vayan ahí, dice de esta manera, desde el 17, y Jehová me dijo a Moisés, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, o sea, un hombre, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si ustedes se dan cuenta, Pedro dijo, lo desarraigaré de mi pueblo. Y Dios dijo, yo le pediré cuenta. Entonces aquí vemos algo diferente. Pedro está enfocándose únicamente en ser desarraigado del pueblo, pero Dios está diciendo serán desarraigados totalmente de la salvación y la vida eterna. Yo les pediré cuenta. Por eso es importante que cuando nosotros le predicamos a alguien que no conoce a Dios y le predicamos el evangelio y no quiere nada con Dios, no va a tener justificación el día que esté delante de Dios y diga, es que yo no sabía. No, sí tú sabías, porque yo le voy a pedir cuenta a cada uno, y por eso serán abiertos los libros y por eso serán juzgados todos en el juicio del trono blanco. Todos serán juzgados, será abierto el libro de la vida y veremos quiénes están inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes somos los que vamos a estar inscritos? Únicamente los salvos por gracia. Amén. Únicamente los salvos por gracia. Gracias, Así que mis hermanos, cuando la gente escuchó que Dios desarraigaría al pueblo si no escuchaban a Cristo, lógicamente que había temor, había dolor, porque ellos empezaron a imaginarse que era vivir separados del pueblo de Israel. Yo quiero que hagamos un poco de recuento. ¿Qué sucedía cuando alguien mataba a alguna persona por hierro? Hierro era sin querer, o sea, lo mataba a una persona y tenía que ser desarraigado del pueblo. Tenía que irse a otra ciudad, a estar viviendo ahí hasta que pasara cierto tiempo para poder entrar nuevamente al pueblo. Y el pueblo de Israel pensó, vamos a ser desarraigados del pueblo, nos van a hacer a un lado si no obedecemos al Mesías prometido. Ellos pensaban terrenalmente. Otros llegaron a lo mejor a pensar, vamos a ser como los leprosos. Si ustedes recuerdan, el leproso, cuando tenía lepra, ahora sí que la persona más bien, cuando tenía lepra, era desarraigada del pueblo, era separada del pueblo y vivía aparte. Incluso la gente, si lo veía, él tenía que estar gritando, leproso, leproso. O sea, nosotros sabemos que ahora lo vemos, los leprosos, como pecado. Pero en ese tiempo sí era una enfermedad y nadie se podía acercar a él porque era desarraigado del pueblo. También muchas veces incluso el pueblo que desobedecía a Dios era desarraigado, no nada más la persona, sino también toda su familia, toda su parentela. Si ustedes recuerdan, cuando hicieron el becerro de oro, Dios desarraigó parte del pueblo de Israel. A unos los tragó la tierra y otros siguieron con Dios. Entonces Pedro les estaba hablando de esta manera para que ellos entendieran lo que era ser desarraigado del pueblo. Así que al escuchar la palabra almas desarraigados, la mayoría de nosotros ya como cristianos ya entendemos qué significa almas desarraigadas. Sabemos que almas desarraigadas, conforme a la palabra de Dios, son almas sin oportunidad de salvación ni vida eterna. Eso es lo que entendemos nosotros. Cuando decimos todas las almas están destituidas de la gloria de Dios, sabemos que todas las almas están desarraigadas de la salvación y la vida eterna. Eso lo entendemos los cristianos, pero la gente no lo entiende. La gente del mundo, la gente natural, cree que nada más está desarraigada de los cristianos. Yo no necesito a los cristianos. Yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia y no necesito de su Cristo.
Yo tengo a mi virgencita, yo tengo a mi líder, yo tengo a mi apóstol de apóstoles, yo tengo a mi sacerdote, y cada quien cree que no está desarraigada de Dios. Y el pueblo de Israel entendió que desarraigado del pueblo era separado del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, ahora nosotros entendemos que desarraigado no es separado de la humanidad con la humanidad, sino desarraigado es separado de Dios. Espero y vayamos comprendiendo todo esto. Pero volvamos con los judíos. A ellos, para los judíos, era dura la afirmación de Pedro, porque ellos entendieron que al ser separados del pueblo, también iban a ser separados de las bendiciones de Dios. Porque el pueblo que se separaba de Dios, del pueblo que se separaba del pueblo, Dios dejaba de bendecirlos. Perdían guerras, pasaban hambres. Si ustedes leen todas las escrituras, el pueblo que se separaba, pueblo que sufría pérdidas, vivían pobreza, vivían hambre, vivían incluso esclavitud. Entonces esto para ellos era muy duro lo que escuchaban, pero ya cuando escucharon que no nada más eran desarraigados del pueblo, sino desarraigados de Dios, ellos dicen: varones judíos, hermanos, ¿qué haremos? Y les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, y Dios nos habla también el día de hoy a nosotros, que estemos bien seguros de nuestra salvación y nuestra vida eterna. Así es. Es importante que haya una seguridad de nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios? En nuestro testimonio, en nuestro caminar, en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, sí, ya somos salvos por gracia, pero no podemos continuar en el pecado, ni continuar con nuestra vida que anteriormente llevamos. Por eso es que es muy importante la palabra arrepentimiento y conversión. Conversión es: ahora vivimos una vida de santidad, ahora vivimos una vida completamente diferente, ya no andamos en fornicación, ya no andamos en borracheras, ya no andamos diciendo malas palabras, ha cambiado nuestro testimonio. Ahora tenemos un testimonio ¿qué? Un testimonio que impacta. Un testimonio diferente, así como el cojo de nacimiento. El cojo de nacimiento, pues lógicamente lo veían ahí todos, se arrastraba, no podía caminar por su propio pie, mas sin embargo, cuando es transformado, es sanado, es liberado de la esclavitud de la cojera, entonces ya puede saltar y ya puede alabar a Dios. Y es lo mismo con nosotros. Así que los judíos empiezan a entender ¿qué significa desarraigados del pueblo de Dios? No está hablando ya del pueblo literal, no está hablando del Israel literal, sino está hablando del Israel espiritual. Si tú no le entregas tu vida al Mesías prometido, al Cristo prometido, estás desarraigado de la salvación y de la vida eterna. ¿Qué es ser desarraigado? Es desgajado, quitado, separado de la gloria de Dios. Eso significa desarraigado, mis hermanos. Y Pedro les quería dar a entender que no serían destruidos físicamente. O sea, Pedro les está dando a entender que no está hablando de la separación física, sino que les está diciendo que sus almas serían desarraigadas. ¿Qué significa almas desarraigadas? Almas separados de la gloria de Dios. Entonces ya ahorita, ya entendemos, mis hermanos, que desarraigados del pueblo es completamente diferente a ser desarraigados del pueblo escogido de Dios en cuestión en cuestión étnica. Dice así Deuteronomio: acontecerá
que toda alma que no oiga a aquel profeta, Dios le pedirá cuenta. Dios le pedirá cuenta a aquel alma que no oiga a aquel profeta. ¿Cuál es el profeta que vino? Jesús, el Cristo. Amén. O Jesús, el Mesías prometido. Dios va a pedirle cuenta a toda alma sin excepción. O sea, no vas a ser tú el que vas a salir librado y vas a decir, ay, yo no voy a hacer, no voy a estar delante de Dios y Dios no me va a pedir cuentas. Dios le va a pedir cuenta a todos. Así es. Sin excepción. Los cristianos también, a los cristianos también. Todo cristiano o todo aquel que se diga cristiano va a tener que entregar cuentas de su vida después de Cristo. Y de esta manera, los que vamos a ser juzgados por medio de la salvación y la vida eterna, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Si tú, el día que estés delante de la presencia de Dios, te encuentras de pronto en el tribunal de Cristo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque si estás en el tribunal de Cristo, quiere decir que eres verdaderamente salvo. Porque, ahora voy, porque aquel que se diga cristiano y el día del juicio final se encuentre delante del trono blanco, aunque se haya dicho cristiano, les quiero decir que no va a heredar el reino de Dios. Todo aquel que esté delante del trono de Dios será lanzado al fuego eterno. Se diga cristiano o no se diga cristiano. Así que, mis hermanos, lo mejor es que verdaderamente haya conversión y arrepentimiento verdadero ahora que tenemos la oportunidad. Porque después de muerto ya no hay segunda oportunidad. Después de que Cristo venga, ya no hay segunda oportunidad. O te arrepientes hoy en vida y le entregas tu vida a Cristo, o ya no hay otra oportunidad más de salvación y vida eterna. Y esto, para ellos, los judíos, como ahora para los que conocemos de la palabra de Dios, es un juicio severo, mis hermanos. Mucha gente está caminando creyendo que se puede burlar de Dios. Mucha gente está creyendo que las bendiciones de Dios son un carro, una casa, un trabajo, el dinero, una familia. No, mis hermanos. La máxima bendición de Dios es la salvación por gracia y no lo terrenal. Así es. Porque podrás tener muchas cosas en la tierra, pero si no tienes la salvación por gracia, no tienes nada. Y eso es lo que Pedro, es lo que está tratando de hacerle entender a todos los oyentes. Pedro les está dando a entender que aquellos que no escuchen al Mesías prometido serán desarraigados, no importando la etnia o no importando la raza de donde vengan. Pedro les está diciendo, no importa si seas judío, no importa si seas israelita, no importa si seas romano, ahora yo me voy al tiempo de ahora, no importa si seas de Zacatecas, no importa si seas de México, no importa de qué país o de qué estado seas, si no tienes a Cristo, no puedes tener la salvación y la vida eterna. Mucha gente no lo está creyendo así, mucha gente que es a través de una religión. Es que si yo soy mormón, si yo soy testigo de Jehová, si yo soy católico, o muchos están hablando de denominaciones, es que si yo soy pentecostal, es que si yo soy bautista, es que si yo soy presbiteriano. Cristo no va a venir por una denominación ni por una religión. Cristo va a venir por los que han sido comprados a precio de sangre, lavados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir por los que son salvos por gracia y no por obras. Así que, mis hermanos, para ellos dejar ese entendimiento bien claro era muy difícil.
Recuerden que el pueblo de Israel pensaba que era salvo por ser pueblo de Israel. Incluso ellos se sentían santos. Ellos creían que eran el pueblo elegido de Dios para salvación y vida eterna. Y no, mis hermanos, el pueblo de Israel fue elegido para que por medio de ese pueblo viniera el Mesías prometido. Si ustedes se recuerdan, en el libro de Juan, capítulo 3, en el 4, cuando está hablando con la samaritana, le dice claramente nuestro Señor Jesucristo, la salvación viene de los judíos. No dijo, la salvación es de los judíos o la salvación es para los judíos. Dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa? Que la salvación venía por medio del pueblo judío hasta llegar el Mesías prometido, Jesucristo nuestro Señor. El pueblo de Israel fue escogido para que naciera nuestro Señor Jesucristo, pero no todo el pueblo de Israel va a ser salvo. El único pueblo que va a ser salvo es el pueblo comprado a precio de sangre, de toda lengua y nación. De toda lengua y nación. Pero es que dice que todo Israel será salvo. Sí, el Israel espiritual. Todo el Israel espiritual será salvo, no todo el Israel étnico. Así que ellos tenían que comprender esto, mis hermanos. Y esto tenemos que seguirlo predicando porque la gente todavía sigue confundida creyendo que el Israel étnico será salvo todos. No, mis hermanos, no van a ser salvos todos, únicamente unos cuantos. Y Pablo, aquí sí Pablo, es el que lo recalca en el libro de Romanos, donde dice que no todos serán salvos y que él hubiera querido dejar su salvación para que todo el pueblo de Israel fuera salvo. Dice, mas sin embargo no está en mis manos, porque Dios tendrá misericordia del que él quiera tener misericordia. Pablo lo entendió claramente porque a Pablo le fue revelado ese misterio. Así que, mis hermanos, muchos están siendo piedra de tropiezo, engañando a la gente de que el pueblo de Israel todo será salvo. Y es importante que nosotros entendiéramos qué era lo que es almas desarraigadas. Almas desarraigadas son aquellas que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que, mis hermanos, la labor continúa. Seguimos y tenemos que seguir trabajando con esta labor que la iglesia primitiva nos está enseñando y que la iglesia primitiva por eso se llama iglesia primitiva, desde el principio lo fue entendiendo. Que ahora Satanás, el enemigo, y los deseos internos del hombre, los deseos personales, están desviando la verdad. Eso nosotros no podemos permitirlo y seguimos y debemos de seguir trabajando. Todos tenemos un compromiso con todos aquellos que creen que estarán en el reino celestial por medio de una religión, por medio de sus buenas obras o por medio de la raza. Tenemos esa labor nosotros, de enseñar a la gente que no es por tu religión, no es por tu denominación, no es por medio de tus buenas obras, no es por medio de pertenecer a una doctrina, no es por medio de pertenecer a una raza, sino por medio de la sangre de Cristo. Amén. Es importante que entendamos eso, mis hermanos, porque si nosotros no entendemos eso, ¿cómo lo vamos a externar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? La gente, tú le dices, es que no todo Israel será salvo, y te atacan, no te lo creen. Te dicen, no, es que la Biblia dice que sí. No, sí, la Biblia dice que sí, pero lee el contexto, lee todo lo demás que dice, y Pablo claramente está diciendo que no es el Israel étnico, sino es el Israel espiritual, aquel que ha sido comprado a precio de sangre.
Ellos, mucha gente, sigue sin entender y no creen que están desarraigadas del reino celestial. Incluso tú hablas con un israelita el día de hoy y ellos siguen creyendo que son el pueblo de Dios. Ellos siguen creyendo que Dios no los ha desarraigado. Ellos siguen creyendo que Dios no los ha desechado. Ellos siguen creyendo en la Torá, siguen creyendo en el Antiguo Testamento y siguen desechando al Mesías del cual habló Moisés y después habló Pedro. Ellos siguen igual, siguen engañados y siguen creyendo que ellos van a heredar el reino celestial. Así que la labor continúa, mis hermanos. Sí. Tenemos que seguir trabajando porque ellos no lo entienden, que ya han sido desarraigados. Ellos creen que al final de su vida entrarán al reino de Dios después de una purificación, o ellos creen que van a entrar completamente con confianza porque son el pueblo de Israel. Ellos lo creen así y tristemente esto se ha ido llevando a cabo no nada más con los israelitas, sino también con los religiosos. Ahora ya mucha gente dice, no, es que yo soy católico y yo por medio de mis buenas obras voy a entrar al reino celestial. Y luego llegan las denominaciones y dicen, no, yo con que sea bautista ya soy salvo. No, yo con que sea presbiteriano ya soy salvo. No, yo con que sea yo pentecostal ya soy salvo. Si hablo en lenguas ya soy salvo. Y están poniendo obras o denominaciones creyendo que esa es la salvación y la vida eterna. No, mis hermanos, si no estás en Cristo y si no estás sellado por medio del Espíritu Santo de Dios, no vas a heredar el reino celestial y estás desarraigado del pueblo de Dios. Ellos creen eso, ellos creen todas estas cosas y por eso tenemos la misma labor que Pedro. Si ustedes se dan cuenta, volvemos ¿a dónde? A la iglesia primitiva. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo de Moisés. Volvemos a lo de Abraham. En Abraham estaba la promesa del Mesías prometido. En el pueblo de Israel estaba la promesa del Mesías prometido. Pero la iglesia primitiva tiene la responsabilidad, igual que nosotros, de seguir predicando lo mismo que los profetas, lo mismo que los apóstoles, y es esa labor que tenía Pedro, Juan, Pablo y toda la iglesia primitiva, que reconocieran a Cristo Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único portador del perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. No hay nadie más. No hay denominación, no hay religión, no hay otro intermediario, no hay corredentora, no hay nada que se interponga entre Dios y los hombres, sino únicamente Jesucristo. Y no es que interponga en cuestión de enemigo, sino que se interponga para conciliar o reconciliar al hombre con Dios. El único intermediario, Jesucristo nuestro Señor, el único que puede reconciliar al mundo con el Creador. Amén. Así que quizá para muchos sean duras estas palabras. Quizá digan, oye, pero es que yo ya llevo 20 años de ser bautista, 30 años de ser presbiteriano y ahora me dices que de nada me sirve eso. No. Si no tienes la sangre de Cristo, si no eres lavado por medio de la sangre de Cristo, de nada te sirvió tu denominación. Porque la salvación no es por denominación, sino la salvación viene por el Mesías prometido. Así que, mis hermanos, quizás sea duro, pero dice la palabra algo muy importante. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Así es. ¿Por qué estoy citando este versículo o esta cita de Proverbios 27, 5 y 6? Porque mucha gente no se atreve a hablar de esta manera. Es que si les digo eso se van a ir de la congregación.
Si les digo que los bautistas, no todos por ser bautistas van a ser salvos, a lo mejor ya no van a seguir a los bautistas. Si les digo que los presbiterianos, no todos los presbiterianos van a ser salvos, a lo mejor se van de la congregación. Si les digo a los católicos que todos los católicos, que ningún católico va a ser salvo, pues ya no van a dar sus limosnas y ya no van a ir a ver a la Virgencita y todo. Mis hermanos, es preferible que les duela ahorita y que les digas, mira, tu denominación no te salva, tu religión no te salva, nadie te salva, solamente Cristo Jesús es el que puede salvarte y darte vida eterna. Entonces se van a abrir sus ojos y les va a doler, pero van a decir, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y nosotros les vamos a poder decir, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Si nos damos cuenta de lo importante es de hablar la verdad. Así es. Porque mucha gente está maquillando. Mucha gente te dice, es que si no perteneces a mi iglesia, no vas a ser salvo. Y le dices, no, es que no. La salvación no viene por medio de tu iglesia, ni de tu denominación, ni de tu religión. La salvación viene por medio de aquel Mesías al que has rechazado. De aquel Mesías que vino y entregó su vida para darte vida eterna a ti. Mientras tú no le entregues tu vida a Cristo Jesús, estás desarraigado del pueblo de Dios. Y no estoy hablando de Israel. Estoy hablando del pueblo celestial, del pueblo que Dios compró a precio de la sangre de su Hijo. Así es, amén. Así que mis hermanos, tenemos un mandato, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad y no podemos callar. Y ese mandato es llevar las buenas nuevas a todos. Y a todos es a todos. No nada más a unos cuantos, a todos en general, aún a los que se digan cristianos. A mí no me interesa, oye, es que yo soy cristiano, yo soy de cuna cristiana. No, es que yo ya llevo 30 años en el cristianismo. ¿Y eres salvo? Eso. ¿Y has nacido de nuevo? ¿Y verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Y verdaderamente caminas como hijo de Dios? ¿Tienes un testimonio que impacta a los demás? ¿Has sido separado del mundo? ¿O sigues ahí con el mundo, mezclándote entre el mundo y viviendo como los del mundo? O sea, no quiere decir que nos debemos de salir de este mundo, pero sí debemos guardarnos del mal. Lo dice claramente la palabra. Entonces, mis hermanos, no importa si sean o no sean cristianos, si se digan o no se digan cristianos. Si es un verdadero cristiano, ¿qué crees? Te va a decir, gracias, mi hermano, porque tú sí tienes cuidado de mi alma. Así es, amén. Pero si no es verdadero cristiano, te va a decir, ¿y tú qué te metes conmigo? Yo vivo mi cristianismo como yo quiero. No, entonces no eres cristiano. Porque el que es de Dios, la voz de Dios escucha. La palabra de Dios escucha. Y el verdadero cristiano dice, gracias por tener cuidado de mí. Gracias porque este es un hermano que yo necesito, que se preocupe por mí, que camine conmigo, que siga conmigo, que vayamos hombro con hombro y que si me equivoco, enderece mi camino y me diga, mira, así es, las sendas antiguas, toma la senda antigua, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Ese es un verdadero hermano en Cristo. Y ese es el mandato que tenemos, ¿sí? Predicar a todos. Y los hermanos de la iglesia primitiva estaban obedeciendo el mandato. Y nosotros debemos de obedecerle, sin añadirle, sin quitarle, aunque muchos lo rechazaron. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, la historia de la iglesia primitiva no fue nada fácil. Para nadie fue fácil la historia de la iglesia primitiva. Los mismos hermanos los rechazaban. Pero hay algo muy importante que debemos entender, mis hermanos, que esto ya nos lo había dicho tanto Dios como nuestro Señor Jesucristo. Así es. Serán rechazados por causa de mi nombre, serán atacados. El hermano entregará al hermano.
el hermano rechazará, tus padres te entregarán, tus hermanos te entregarán, tu familia te dará la espalda, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos te van a dar la espalda cuando tú quieras caminar conforme a la voluntad de Dios. Así es, amén. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Quedar bien con el mundo o quedar bien con Dios? Así que, mis hermanos, vamos a seguir caminando, obedeciendo al mandato, no le vamos a añadir, no le vamos a quitar, aunque muchos nos sigan rechazando. Así es. Pero llegarán aquellos que verdaderamente Dios añada, aquellos que verdaderamente quieran obedecer al Padre Eterno. Así que, mis hermanos, es importante que la gente sea confrontada y entiendan que el desarraigo o el ser desarraigados es el castigo divino, Así es. anunciado desde antes de la venida del Cristo prometido. Dice en Salmo 52:5, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Fuerte la palabra, mis hermanos, Salmo 52:3 al 5, y más sin embargo verdadera. Mucha gente está escuchando voces salameras. Mucha gente está buscando las cosas bonitas y buenas supuestamente de Dios. Dios es amor, Dios te ama, Dios no te va a castigar. Mira, Dios te quiere dar una casa, Dios te quiere dar un buen trabajo, Dios te quiere dar una buena familia. Y todo eso halaga al oído, mis hermanos. Todo eso es bonito a los oídos. Mira, tú puedes andar en borracheras, puedes tomarte una cervecita, puedes andar cerrándole el ojito a cualquier muchacha, tú puedes coquetear con cualquier hombre, tú puedes hacer todo. Al fin Dios te ama. Y Dios te ama tal como eres. No, mis hermanos, el que es verdaderamente hijo de Dios tiene que caminar de una manera completamente diferente. Amén. No podemos seguir siendo parte de ese mundo. Mas, sin embargo, aquí Dios lo aclara muy, muy bien. Dice, amaste más el mal que el bien. Más amaste la mentira que la verdad. Has amado toda suerte de palabras engañosas y perniciosas. Engañosa es la lengua. O sea, los predicadores están engañando a mucha gente. Dice, por tanto Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Mis hermanos, es importante que demos un escaneo a nuestra vida terrenal, a nuestra vida personal. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? Si hoy se presentara Dios delante de ti, ¿con qué cara verías a Dios? ¿Estás cumpliendo los mandatos de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios o estás haciendo lo que el mundo te está atrayendo? Es importante, mis hermanos, de verdad, que veamos, pero no nada más nuestro testimonio personal, sino nuestro testimonio interior. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás amando verdaderamente a Dios? ¿Lo amas nada más por apariencia? No, es que yo vengo bien arreglado, yo me comporto como hijo de Dios, pero mi mente está hecha toda trizas y podrida. No, mis hermanos, debe de haber una transformación en nuestro cuerpo, en nuestra persona, pero también en nuestro interior. Y por eso, nuevamente vamos a Hechos capítulo 3, versículo 18 al 23, para que vayamos entendiendo ahora sí mucho mejor lo que Pedro explicó en estos versículos. Dice, pero Dios ha cumplido. O sea, Dios cumple.
Hemos entendido todo eso, que Dios lo que promete siempre lo cumple. Dice, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y hemos visto que Cristo padeció. Que Cristo padeció por causa de nosotros. No vino a padecer nada más por padecer, mis hermanos. Vino a pagar la deuda de nosotros. Vino a pagar todo lo que debíamos nosotros para poder ser perdonados. Y dice en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Yo no sé si entiendas la palabra borrados. Borrados es totalmente desaparecido nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquellos que hemos entendido el verdadero perdón y el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, tenemos paz dentro de nuestro corazón. Tenemos ese refrigerio de saber que Dios nos ve ahora como sus hijos. Ahora sí sabemos que somos hijos de Dios. Y dice en el 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A ver, pastor, espéreme. Si dice que Cristo ya vino, ¿por qué dice que ahora en el 20 Jesucristo va a venir como antes fue anunciado? Está hablando de que si tú te arrepientes verdaderamente y te conviertes, Cristo vendrá a ti. ¿Sí se acuerdan que dijo Cristo que yo vendré a ustedes si ustedes se arrepienten? O sea, Cristo va a venir a nosotros cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Pero no nada más está hablando de esa venida, sino está hablando también de la segunda venida, porque en el 21 nos vuelve a hablar nuevamente de esa segunda venida. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Si se acuerdan, yo no sé si recuerden ustedes, que en el principio los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a ellos, le preguntan, Señor, ¿y cuándo será la restauración de todas las cosas? Ellos estaban preguntando ¿qué? Terrenalmente. Ellos estaban preguntando si iba a ser restaurada la Nueva Jerusalén, lo que ahorita están haciendo los israelitas, queriendo reconstruir el tercer templo. No, nuestro Señor Jesucristo les dijo, eso no está en ustedes. De eso no se preocupen ustedes, de la restauración de los últimos tiempos. Preocúpense ahorita por el arrepentimiento, por la conversión y por predicar el evangelio a toda criatura. Pero va a venir un tiempo de la restauración de todas las cosas. Y nosotros hemos entendido a través de los estudios que la restauración de las cosas es la redención total de la humanidad y de toda la creación. Por eso es que dice que la creación gime. La creación está gimiendo porque quiere la restauración total. Así que Cristo Jesús no va a venir cuando se levanta el tercer templo, sino Cristo Jesús va a venir a restaurar todas las cosas. ¿Cuáles? Todas las cosas que echó a perder Adán y Eva y Satanás, y va a venir a hacer todo como al principio. Todo va a venir a ser restaurado nuevamente. Cielos nuevos, nuevas, tierra nueva, donde ya no habrá pecado, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, eternamente. Así que Cristo ahorita está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sean convertidos, a que el total del pueblo de Dios espiritual se convierta, y de esta manera Cristo vendrá con poder y gloria a juzgar a todos, a destruir este sistema, este mundo perdido, y entonces vendrá el reino celestial. Ese es el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios ha hablado por medio de sus profetas desde tiempo antiguo. Si ustedes recuerdan, en Hebreos dice que también, si no mal recuerdo, es en Hebreos donde dice que si Abraham hubiera
visto que llegar a la tierra prometida era lo principal, ya desde cuando todos hubieran llegado a la tierra prometida, mas sin embargo Abraham sabía que estaba hablando de la celestial. O sea, nosotros entendemos que la restauración de todas las cosas son la restauración celestial, la restauración de la redención total, donde vamos a ser completamente transformados todos. Ya Satanás será destruido, este mundo será destruido, y esa es la restauración de todas las cosas, mis hermanos. Y por eso es que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis de todas las cosas que os hablé. Si ustedes escuchan o leen nuevamente los evangelios, mis hermanos, se van a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dijo que iba a restaurar al pueblo de Israel terrenalmente. Él nunca vino a hablar de eso. Él nunca vino a sacar espada y acabar con los romanos y acabar con el mundo terrenalmente. Jesucristo, nuestro Señor, siempre estuvo hablando de la vida eterna, de rescatar almas para la vida eterna. Nunca estuvo hablando de la vida terrenal. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y no estaba hablando de un reino terrenal, estaba hablando de un reino celestial. ¿Sí? Y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Cuál pueblo? Del pueblo de Dios. No el Israel étnico, sino el pueblo de Dios espiritual. Creo que está demasiado claro. Ahora sí, ¿verdad? Y ahora sí ya entendemos que Dios no está hablando de una tierra, no está hablando de algo terrenal, sino está Dios hablando de algo celestial. Amén. Y eso es lo que debemos de entender todos nosotros. Los salvos por gracia, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no estamos esperando ganar una cosa terrenal, sino estamos esperando llegar al reino celestial. Ese es nuestro anhelo. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, vamos de paso. Pero vamos a llegar al reino celestial, donde escucharemos, bien buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Mis hermanos, es clarísimo, pero el mundo sigue atado a las cosas terrenales. Quiero un carro, quiero una casa, quiero un yate, quiero un jet. Denme dinero, 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 porque tenemos que ser ricos aquí en la tierra. A Dios no le interesan las riquezas terrenales, porque tu dinero va a perecer con todo. Todo va a perecer, pero tu alma puede ser ganada para el reino de los cielos. Así que, en resumen, el alma desarraigada es una alma sujeta al juicio y la separación final de la vida eterna. Dios lo previno desde que Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Dios los previno por medio de Abraham cuando habló de la simiente para salvación, pero fue mucho más claro cuando por medio de Moisés les dijo, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. No está hablando del pueblo de Israel literal, sino está hablando del pueblo espiritual, del reino celestial. Yo, en lo personal, anhelo que ninguna de estas almas que están aquí hayan sido desarraigadas del pueblo de Dios, sino que hayan sido ya unidas por medio de la sangre de Cristo al pueblo celestial de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.